Límites, cuando explicamos básicamente el procedimiento o cómo surgía la idea de límite al momento de calcular la pendiente de una recta tangente mediante aproximaciones, ya sea por la izquierda o por la derecha. Cuando tú estás realizando ese tipo de aproximaciones, que te aproximas tanto por la izquierda o por la derecha, ahí es donde surge la idea de lo que conoceremos nosotros por lo que es el límite o un límite lateral, en este caso. Gráficamente sería algo como lo siguiente. En esta parte, cuando tú analizas cómo se va acercando tus números X cada vez más al número A por su izquierda, o bien analizas cómo se va acercando al número A por su derecha, y ves a qué valor se va acercando tu gráfica, ya sea por izquierda o por derecha, ese procedimiento acercarnos por izquierda y por derecha es a lo que se refiere con lo que se conocerá por límites laterales, ese procedimiento básicamente, pero falta saber en qué momentos lo debemos aplicar y qué es lo que está pasando. Para ello, quiero que analices esta función, la que dice x sobre el valor absoluto de x. Si tú la graficas, puedes observar que es la que está aquí en la izquierda. Son dos rectas, una que está en la parte superior que inicia desde 1 y se va hacia la derecha, y la otra que inicia desde -1 y se va hacia la izquierda. Son dos rectas. Pero imagínate que yo te pidiera aquí calcular el límite cuando x tiende a 0 de x sobre el valor absoluto de x. Y aquí comenzamos a tener unos problemas. ¿Cuáles serían esos problemas de entrada? ¿Creen ustedes que este límite se podría calcular por una simple sustitución? No. No, no se puede calcular una sustitución porque queríamos una determinación que daríamos 0 sobre 0, ¿no? Una indeterminación. Sin embargo, hasta ahora las únicas técnicas que conocemos para calcular un límite, por ejemplo, es factorización, cosa que claramente aquí no se puede hacer. También la otra tenemos racionalización. También no podemos hacer racionalización o racionalizar porque no hay raíz cuadrada como tal que quitar. Por lo tanto, nuestras dos técnicas que hasta ahora teníamos resulta que no funcionan. ¿Qué voy a hacer en este caso entonces? Pues tienes que analizar cómo se va comportando ese límite cuando x va tomando valores por la izquierda del 0 y por la derecha del 0. Además de que debes recordar una definición que tú trabajaste en la unidad número 1 y esa es la definición de valor absoluto. No sé si recuerdan ustedes que el valor absoluto de x se podía escribir como la misma x si es que x era una cantidad positiva o bien como menos x si x era una cantidad negativa. Esta era la definición de valor absoluto, la definición número 5 del tema de números reales, la cual te decía el valor absoluto de x es igual a la misma x siempre y cuando x sea una cantidad mayor o igual a 0 y era el inverso aditivo de x si es que x era una cantidad negativa. Entonces, si yo me empiezo a ver cómo se comporta este límite cuando x va por su derecha, si x empieza a tomar valores por la derecha del 0, estaría tomando valores positivos o negativos. Positivo. Positivos, exactamente, cercanos al 0, pero positivos. Entonces, si voy a tomar puros valores positivos, es decir, x mayor a 0, porque me voy a analizar por su, digamos, la derecha, ver cómo se comporta por su derecha. Entonces, si yo aplico la definición de valor absoluto, los números que voy a ir sustituyendo aquí van a ser valores que están a la derecha del 0, o sea, positivos. Entonces, el número que yo voy a introducir en las barras de valor absoluto, ¿cómo va a ser en cuanto a su signo? ¿Será positivo o negativo el que voy a introducir dentro de las barras de valor absoluto? ¿Positivo? Positivo. Entonces, si es positivo, lo que voy a introducir en las barras de valor absoluto, según la definición de valor absoluto, entonces el resultado es la misma x tal cual está, sin las barritas. Por eso, si te das cuenta aquí en esta parte te estoy colocando que la función sería x sobre el valor absoluto de x, se puede reemplazar simplemente como x sobre x. Y esto x sobre x sería 1. Entonces, la respuesta de este límite sería 1, pero siempre y cuando esté tomando valores que estén a la derecha del 0, o sea, positivos. Pero, ¿qué pasaría si yo tomo valores que están a la izquierda del 0? Porque según el procedimiento del límite que yo aprendí al inicio, me permite hacer eso, acercarme por su derecha o acercarme por su izquierda. Si yo me acerco por su izquierda del 0, ahora cantidades positivas o negativas estaré tomando. Si me acerco por la izquierda del Negativas. Negativas. negativas, exactamente, por eso aquí dice x menor que 0. Ahora me estoy acercando a cantidades negativas.
Eso quiere decir que lo que voy a colocar aquí dentro de las barritas del valor absoluto va a ser una cantidad negativa. Y según la definición de valor absoluto, si es negativo lo que voy a colocar, la respuesta del valor absoluto es la misma X, pero con un negativo, con un signo menos, digamos. Por eso es que si ustedes observan aquí, la función X sobre valor absoluto de X se intercambió por X sobre menos X, y X entre menos X es menos 1. Entonces me puedo dar cuenta que si yo analizo por la izquierda, resulta que el límite es menos 1, una cantidad distinta de lo que estaba dando por la derecha. Y gráficamente eso se puede ver, porque el punto que me interesaba era el 0, pero observa que si tú te vas acercando por la derecha del 0, vean cómo me voy acercando cada vez más y más y más. ¿Cuál es la altura de la gráfica? La gráfica es esta recta. ¿Cuál es la altura? Siempre, ¿cuál es la altura? Si me acerco por la derecha. Siempre es 1, ¿no? Si me acerco por la derecha, la altura siempre es 1. Pero si me acerco por la izquierda, ¿cuál es la altura ahora de la gráfica? Si me acerco por la izquierda. Menos Menos 1. uno. Menos 1. Menos 1. Exactamente, aquí pueden verlo. Es menos 1. Entonces, eso es lo que eso está pasando por lo que acabo de explicar. Todo depende si te vas acercando al 0 por su derecha o bien si te vas acercando al 0 por su izquierda. Y para ver cómo se comporta el valor absoluto, debes anticiparte si estás introduciendo cantidades positivas o negativas para que así puedas quitar la barrita. Por lo cual, entonces, aquí no sé qué concluir. No sé si decir que la respuesta es 0 o que si la respuesta es menos 1. No lo sé realmente porque veo que si me acerco por la derecha me dio 1 y si me acerco por la izquierda me dio menos 1. Aún no puedo hacer una conclusión. Sin embargo, bueno, esto es lo que les acabo de explicar. Y bueno, les voy a explicar esta parte que está aquí. Cuando llegas a ese punto, lo que nos pasó ahorita, que lo analicé por un lado y lo analicé por otro, y resulta que no te estás aproximando a un número en específico, porque si tú te acercas por la derecha te das cuenta que te da 1, y si te acercas por la izquierda te das cuenta que te da menos 1. En esas situaciones, cuando te dan cantidades diferentes, no hay una conclusión, no puedes decir menos 1 o 1. Simplemente en esos casos se dice que el límite no existe y se coloca una letra E al revés con una línea. Esto quiere decir que no existe ese límite. ¿Por qué no existe? Porque ya acabamos de comprobar que no me estoy acercando a un número en específico. Para que el límite existiera, cuando yo me acercara por la derecha y por la izquierda, tendría que aproximarse al mismo número, por ejemplo, al 1. Pero si no es el caso, como en mi ejemplo, entonces simplemente decimos que el límite no existe. Esa sería la conclusión a la que nosotros llegaríamos hasta esta parte. No sé si hasta aquí van bien o tienen alguna duda. ¿No hay dudas? Bueno, entonces seguimos. Ahora vamos a ver qué pasaría aquí. Observa, es otra función donde dice x menos 2 sobre 2 veces el valor absoluto de x menos 2. Imagínate que te pidieran calcular este límite, te dijeran, límite cuando x tiende a 2 de x menos 2 sobre 2 por x menos 2 y te pidan calcular este límite. ¿Creen ustedes que lo podría hacer por simple sustitución? No se puede hacer por sustitución. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Es analizarlo otra vez de la misma forma que hace un momento, ver cómo se comporta por la izquierda y por la derecha de ese número 2. Nuevamente, si me acerco, por ejemplo, o si lo analizo por la derecha del 2, quiere decir que me voy a acercar a valores como 2.1, 2.3, 2.4, 2.02, 2.001, etc. Esos valores que están a la derecha del 2, al sustituirlos aquí en x, cuando yo haga la resta de x menos 2, la cantidad de x menos 2 resultará ser positiva o negativa. Si me acerco por la derecha del 2. ¿Cómo sería? Positiva. Positiva, se trata de ser una cantidad positiva. Entonces, según la definición de valor absoluto, cuando la cantidad que está dentro de las barras es positiva, ¿cuál es la respuesta del valor absoluto? El Positivo. mismo X, ¿no? Lo mismo que está dentro de las barras, exacto. Se va a quedar así, x menos 2 sobre 2. Y vean cómo aquí quito las barras y dejo nada más el puro x menos 2. Puse los paréntesis para indicar que está multiplicando al 2. Y entonces en esta parte, x menos 2 entre x menos 2 es la unidad. Y únicamente nos va a quedar que esto es una constante. Y va a quedar el límite cuando x tiende a 2 de 1/2. Y la respuesta sería simplemente 1/2. ¿Por qué? Porque pues no hay dónde sustituir directamente el 2, no hay dónde evaluarlo aquí, por lo tanto la respuesta pasa directamente como 1/2. Entonces, esto más adelante vamos a platicarlo más en teorema sobre límites, pero por ahora aquí la respuesta sería 1/2, es lo único que nos va a quedar, ¿sale?
Entonces ahora la siguiente parte. ¿Qué pasaría ahora si me acerco por valores que están a la izquierda del 2? Por ejemplo, cantidades como 1.9, 1.92. Si ahora van a tomar ese tipo de cantidades, cuando ustedes hagan la diferencia x menos 2, ¿esa diferencia resultará ser negativa o positiva? Negativa. ¿No? Negativa, exactamente. Ahora x menos 2 va a ser una cantidad negativa. Por lo tanto, por la definición de valor absoluto, ese límite cuando x tiende a 2 de x menos 2 sobre 2, en lugar de poner valor absoluto, voy a colocar menos por x menos 2. Porque la cantidad de x menos 2 va a ser negativa. Y entonces en esta parte va a quedar simplemente como respuesta menos un medio, porque x menos 2 con x menos 2 es la unidad, el menos multiplica el 2 y va a quedar ya como respuesta final menos un medio. Como me estoy aproximando a cantidades diferentes, ¿qué podrían concluir ustedes de esta parte? ¿Que no existe? Que ¿No existe el límite? Exactamente, que no existe el límite. Una forma de darse cuenta también que el límite no existe es que analicen su gráfica. Por ejemplo, aquí está la gráfica de lo que acabamos de hacer. El punto de interés donde ustedes estaban calculando el límite era aquí, donde está el 2. Y se observan, si se van acercando por la izquierda del 2, la altura de la gráfica es menos un medio. Aquí está la altura. Pero cuando me acerco por la derecha, la altura siempre es un medio positivo. Entonces, como veo, por izquierda me acerco a una altura diferente que por derecha. Por lo tanto, aquí también podemos concluir desde aquí que el límite no existía gráficamente. Entonces, gráficamente está ocurriendo eso. Hay un salto, una se va para un lado y la otra se va para otro lado. Analíticamente sería de esta forma. Pero ahora, esto que acabamos de mencionar, de que lo analizo por la derecha del 2, lo analizo por la izquierda del 2, esos son los límites laterales. Sin embargo, necesitamos representarlos de alguna manera, porque aquí estoy diciendo, ¿qué pasa si me acerco a 2 por la derecha? ¿Qué pasa si me acerco a 2 por la izquierda? Solo te lo digo en palabras, pero no te lo he representado. Que tú lo leas y digas, ah, aquí se está acercando por la derecha. Eso me lo va a decir la definición 4 y la definición número 5. La definición número 4 la llamaremos límite por la izquierda. Para que tú digas que vas a analizar un número por su izquierda, simplemente vas a colocar un signo negativo, como si fuera un exponente. Observa cómo el número al cual tiendes es un número negativo, por ejemplo. Digo, tiene un exponente negativo. Aquí, por ejemplo, lo analizaste por la izquierda en la parte de aquí abajo. El 2 lo analizamos por la izquierda, por eso habíamos hecho 1.99. Entonces, si para que tú indiques u otro lector pueda ver que efectivamente lo estás analizando por la izquierda, le vas a colocar aquí un menos, como si fuera un exponente en esta parte. Y en límites, cuando se ve que hay como un exponente, un signo menos, das a entender que estás analizando al 2 por su izquierda. Eso es un límite por la izquierda. Ahora, el límite por la derecha es el signo contrario, es con un más que se coloca en la potencia. Por ejemplo, si tú quieres analizar el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de x entre valor absoluto de x, le tienes que poner aquí al 0 un exponente con un más. Y de esta forma estás dando a entender que vas a examinar ese límite por valores que se encuentran exclusivamente a la derecha del 0, pero muy cercanos al 0. Por ejemplo, 0.1, 0.2, 0.001, etcétera. De esta forma lo estás indicando que lo vas a analizar por la derecha. Hasta este punto, ¿sí les queda claro cómo se representa la izquierda y cómo se va a representar la derecha? Sí. Sí. Sí, Bien, entonces seguimos. Ahora vamos a meter un teorema, nuestro primer teorema de límites. Este primer teorema nos dice lo siguiente. Imagínate que tú estás analizando un límite por laterales, es decir, lo analizo su comportamiento por la izquierda, analizo su comportamiento por la derecha. Si eso está pasando o eso estás haciendo y resulta que cuando tú analizas un límite por su derecha, como lo que te estoy enseñando aquí, y te da un número L, el número L representa la respuesta, por ejemplo, que te diera un 3, y resulta que analizas esa misma función, pero ahora por su izquierda, y resulta que te da exactamente el mismo número, tú puedes garantizar entonces que el límite original, o sea, cuando no haces la distinción de izquierda o derecha, existe y su valor es ese mismo número L. ¿Vale? Entonces, repito, cuando analizas un límite por la derecha y analizas ese mismo límite también por la izquierda, y resulta que tanto por derecha como por izquierda te da el mismo resultado, entonces puedes concluir que el límite original, sin hacer la distinción por izquierda por derecha, existe. ¿Sí? ¿Entendieron esa parte? Y su respuesta es ese mismo número L. Otra forma
de que puedes llamar a este límite donde ya no haces la distinción del más y del menos, es un límite, también se le puede conocer como límite bilateral, bilateral. Entonces, el límite original, o sea, donde ya no haces menos o más, o simplemente límite bilateral, puedes concluir que es un número L y que existe siempre y cuando al analizarlo por sus laterales, es decir, por izquierda exclusivamente y luego por derecha exclusivamente y luego por izquierda exclusivamente, y resulta que te da el mismo número, puedes concluir que este límite bilateral existe y su respuesta es el número L. ¿Sí les queda claro ese primer teorema lo que dice? Sí. Sí, profe. Bien, muy bien. Analicemos el ejemplo 11, el que tú estás viendo en pantalla, y nos pide que analicemos su comportamiento o que analicemos ese límite cuando x tiende a 1. Sí, que lo analicemos cuando x tiende a 1. Pero además, no sé si notes que esta función te la están dando en una forma diferente a la que estamos acostumbrados. Por lo general, estamos acostumbrados a que una función nos las den de la siguiente manera. Nos digan f de x. Profesor, Mande. ¿podría volver a repetir el teorema? Sí, claro. ¿Qué dice el teorema? Imagínate que tú estás calculando un límite, por ejemplo. Pues vamos a rezarnos tantito esta parte. Bueno, aquí te lo pongo. Imagínate que tú quieres calcular el límite cuando x tiende a 0 de x sobre valor absoluto de x. Claramente no se puede hacer una sustitución directa, así que hasta este punto yo no sé qué voy a concluir. No sé qué voy a concluir como respuesta. Cuando esto les esté ocurriendo que no pueden factorizar, no pueden racionalizar, no pueden hacer ninguna técnica que les haya enseñado, entonces examínenlo por límites laterales. Entonces, imagínate que tú quieres examinar el comportamiento de esto cuando x tiende a 0, pero lo vas a analizar por su derecha, o sea, por valores que están a su derecha. De entrada lo vas a colocar con un signo más para decir que lo vas a analizar por la derecha. Vas a analizar por la derecha a x sobre valor absoluto de x. Entonces, si yo lo analizo por la derecha, la respuesta va a ser 1 aquí. Vamos a decir que esto es 1. Ahora, cuando yo lo analice por la izquierda, esta misma expresión indico, ahora voy a analizar por la izquierda, la respuesta me da menos 1. Si resulta que cuando tú lo analizas por la derecha y lo analizas por la izquierda y te dan cantidades diferentes, quiere decir que tu límite bilateral, o sea, este que está aquí, o sea, donde el bilateral es donde ya no especificas ni derecha ni izquierda, solo lo representas así de forma clásica, quiere decir que este límite no existe. Eso es lo que te dice el teorema 1, que el límite no existe si sus límites laterales son diferentes. Pero el límite va a existir si los dos valores fueran iguales, o sea, que los dos te hubieran dado más 1. O sea, que si imagínate, si los dos te hubieran dado más 1, entonces el teorema 1 te dice, este límite bilateral existe y su respuesta es ese mismo número que te dieron los laterales, es decir, 1. Eso es lo que te está diciendo el teorema 1. No sé si ya te quedó claro. ¿Ya? Muy bien. Entonces, de nada. Entonces ahora vean lo que les mencionaba. Para hacer el ejemplo 11, estamos acostumbrados normalmente a que una función nos la den de esta forma. Por ejemplo, x cúbica más 1, ¿no? Una función de esta manera. Pero aquí nos la están dando con una llave y dos renglones y unas condiciones aquí. Este tipo de función que se representa de esta forma se le conoce como función a tramos o función a trozos. Cualquiera de las dos formas es válida mencionarla. Cuando decimos función a tramos, que da a entender que está definida en varias partes por tramos, según la condición que ustedes estén dando, que estés viendo aquí. Por ejemplo, te dice, tu regla de correspondencia va a ser 2 menos x si las cantidades x son menores que 1. Pero si las cantidades x son mayor que 1, tu regla de correspondencia será x cuadrada más 1. Si tú graficas esta parte, te vas a dar cuenta que vas a obtener la gráfica que está aquí en la parte derecha. Y fíjate cómo nos piden justamente analizar el límite cuando x tiende a 1 cuando x tiende a 1. Es decir, en esta parte nos piden analizar el 1. Entonces, voy a tenerlo que examinar por derecha y por izquierda. Pero gráficamente, si tú la ves, ¿qué podrías opinar? ¿Qué puedes opinar de esa parte? ¿Creen que el límite exista al observar la gráfica si lo voy a analizar cuando x tiende a 1, es decir, al puntito negro? ¿Creen que exista ese límite? No. No, no va a existir por el salto que está en la gráfica, ¿no? Pero vamos a analizarlo, vean. Nos pide, primero calcula por la izquierda. Bueno, lo voy a hacer. Entonces decimos límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de f de x. Observa cómo lo escribo. Después pongo límite cuando x tiende a, ahora observa, primero lo que te pide. Analízalo
por la izquierda del 1. Analízalo por la izquierda del 1. De estas dos condiciones que ves aquí, ¿cuál condición tiene los valores que están a la izquierda del 1? ¿El primer renglón o la segunda? El primer renglón, ¿no? Exactamente, el primer renglón es la que nos está diciendo que está a la izquierda del 1. Exacto, esa es. Entonces, si estás diciendo que es la primera, ¿cuál es la regla de correspondencia que corresponde a f de x si estás en la primera condición? La regla de correspondencia es 2 menos x. Por eso observa que aquí en el lugar de f de x estoy poniendo 2 menos x, porque es el tramo que estoy analizando debido a que estoy a la izquierda del 1. Pero también además fíjate cómo dejo de ponerle el menos al 1 y simplemente pongo el puro 1. ¿Por qué le quité el menos? Porque ya no es necesario que especifiques que estás a la izquierda. Ya se sobreentiende que tú estás a la izquierda del 1 porque ya seleccionaste el tramo de la gráfica que está a la izquierda del 1. Por eso ya se sobreentiende, ya no necesita de poner el menos. El menos no tiene ningún, digamos, ningún labor a la hora de hacer operaciones, simplemente te indica izquierda. Entonces, este límite se puede obtener por una simple sustitución y quedaría 2 menos 1 y esto va a quedar igual a 1. Ese sería el límite por la izquierda. Ahora examinamos el límite cuando x tiende a 1 por la derecha de f de x. Según estas dos condiciones, ¿cuál es el tramo que tiene los valores que están a la derecha del 1? El de abajo. X al cuadrado más 1. Exactamente. Y ese es x cuadrado más 1. Perfecto. Entonces vean otra vez cómo ya dejé de poner derecha porque ya estoy indicando que tomé el tramo de la derecha. Sustituyo y va a quedar 1 al cuadrado más 1 y esto va a ser igual a 2. Entonces vean, límite por la izquierda me da 1, límite por la derecha me da 2. Por lo tanto, como los límites laterales son diferentes, ¿qué podemos concluir de este límite? Del que está aquí, del bilateral, donde ya no se Que es indefinido. Exactamente, que no existe, ¿no? Te lo pones aquí, no existe este límite. ¿Sí les quedó claro? Gráficamente se puede ver porque vean, si se van a la izquierda de este 1, la altura de la gráfica era esta, a la izquierda. Y se van a la derecha, pues digo por la derecha, y se van por la izquierda, la altura era más pequeñita, era esta. Y de hecho vimos que se va gráficamente, esta parte, aquí está. Gráficamente lo pueden ver en el salto. Bueno. Entonces ahora examinemos aquí. Están otra vez tres. Aquí son una función a 3 tramos. Aquí está el primer tramo, segundo tramo y tercer tramo. Vean las condiciones y me piden calcular el límite cuando, en este caso, f de x tiende a 1 por la derecha y por izquierda. Vamos a ver. Pues ponemos acá. Límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de f de x va a ser igual al límite cuando x tiende a 1. ¿Cuál sería el tramo que elegirían ustedes de los que están aquí para decir que van a analizar a la izquierda? ¿El primero? 3 menos x. Exactamente el primero, el 3 menos x. Entonces, por simple sustitución, esto quedaría 3 menos 1 igual a 2. Ahora, vean, gráficamente vean esta parte. El que están analizando es aquí, el 1. ¿Creen que sí existe el límite así como lo ven gráficamente? Sí. Sí, es una teoría. Vamos a ver si vamos a comprobar esa teoría, si existe el límite. Entonces, a ver, ahora vamos a examinar el límite cuando x tiende a 1 por la derecha de f de x. Esto va a ser igual al límite cuando x tiende a 1. En este caso, f de x que está a la derecha sería x cuadrada más 1. Sustituimos y va a quedar 1 al cuadrado más 1 y eso va a ser igual a 2. 2 y 2. Como da la misma respuesta, tanto por la izquierda como por la derecha, ¿qué conclusión podrían dar del límite bilateral? O sea, de esta parte. ¿Que sí existe? Que sí existe. ¿Cuál será existe? Y la respuesta es 2. 2. Eso, estos vemos cómo tenía razón el compañero. Gráficamente ya se podía ver que el límite existía. Ahora, quizás se pregunten qué pasa con este 4 y este igual a 1. Esto no tiene ningún valor o no tiene ninguna participación en el cálculo o proceso de solución de este problema. Simplemente estaba ahí para generarles una tipo confusión, pero pues realmente no tiene ninguna participación durante el procedimiento. Entonces, eso es en cuanto a tramos. Ahora observa la parte inferior, el ejemplo 13. Dice, determina el límite cuando x tiende a 4 por la derecha de la raíz de x menos 4 más 2. Quiero que encuentres lo que es ese límite por la derecha. Bueno, pues vamos a hacerlo. Vamos a calcular lo que es ese límite. El que están observando por la derecha del 4. Aquí cómo sería, porque en la otra era fácil, porque si se dan cuenta nada más buscaba cuál era el tramo que estaba a la derecha, cuál era el tramo que estaba a la izquierda.
Pero aquí es una función de la forma clásica. Para que tú puedas saber que puedes calcular un límite lateral, primero debes conocer el dominio de tu función a la cual estás calculando el límite. En este caso voy a poner aquí, mi función a la cual yo le estoy calculando el límite es la raíz de x menos 4 más 2. Para sacar el dominio de esta función, puedo darme cuenta que simplemente es x pertenece a los reales con la condición de lo que esté dentro de la raíz cuadrada sea una cantidad mayor o igual a 0. Voy a sacarle su dominio. Recuerden que para sacarle su dominio simplemente necesito que lo que esté dentro de la raíz sea una cantidad mayor o igual a 0. Por lo cual, al resolver esta desigualdad x menos 4 sea mayor o igual a 0, pues va a decir que x sea mayor o igual que 4. Es decir, que el dominio va a ir desde 4 con corchete hacia infinito. El 2 no me afecta en nada porque es una función constante, es como si le sumara una función constante. Recuerda que el dominio de una función constante es los reales, y si tienes una suma de funciones, el dominio es la intersección de los dominios de las funciones, es decir, el dominio de la raíz, que es 4 infinito, intersección con los reales, pues va a quedar 4 infinito. Por eso este es el dominio, ¿no? Ahora, si aquí el límite te está diciendo que te interesan valores que están a la izquierda o a la derecha del 4, según el límite. A la derecha. A la derecha. Exactamente, me interesan los valores que están a la derecha del 4. Entonces, como me interesan los valores que están a la derecha del 4, por ejemplo, 4.1, 4.2, 4.002, etcétera, todos esos valores que acabo de decir, ¿te los acepta su dominio de la función que tienes ahí? Sí. Sí. Cuando eso ocurre, entonces decimos, este límite lateral se puede calcular, ¿sale? Se puede calcular. Y va a quedar así. Simplemente vas a realizar este límite sustituyendo directamente el 4. Va a quedar 4 menos 4 más 2. Vean cómo ya no me interesa que tenga un más, porque lo único que me interesaba lo único para lo cual me servía el más o el menos, era pues para identificar si el límite lateral se podía o no calcular. En este caso sería 4 menos 4 va a quedar 0, raíz de 0 más 2, y la respuesta sería 2. Entonces, este límite lateral, su respuesta es 2. Ahora, ¿qué hubiera pasado si yo te hubiera dicho, quiero que me encuentres el límite cuando x tiende a 4 por su izquierda de la raíz de x menos 4 más 2? Lo que yo quisiera que me dijeras a continuación. Cuando examino los valores que están a la izquierda del 4, me interesa, por ejemplo, el 3.95, el 3.9. Esos valores que acabo de mencionar, 3.9, 3.95, 3.99, etcétera, ¿te los acepta el dominio de la función? No. No. Por lo tanto, aquí la respuesta es, este límite no existe. ¿Sí? ¿Les queda claro? Sí. O sea, ese límite no existe. Ahora, aquí hay un pequeño, ¿cómo les digo? Un pequeño embrollo o problema, y es la siguiente. Si tú tomas un software que te resuelva límites y le pides que te calcule el límite por la derecha, te va a decir que es 2. Algunos softwares de matemáticas, no sé por qué tienen algunos ese detallito, cuando tú le pides el 4 por la izquierda, algunos te dicen que no existe límite, pero otros te dicen la respuesta es igual 2. Entonces ahí está ese pequeño error. Entonces no se vayan a confiar siempre de todos, porque hay algunos que sí te dicen que el límite no existe, pero hay otros que se equivocan y te ponen que el límite es 2, te ponen exactamente el mismo. Pero ¿por qué existe esa confusión en esa parte? Por lo siguiente, si tú graficas esta función, por ejemplo, veamos, espera un momento, voy a abrir una nueva hoja. Si tú graficas esta función, por ejemplo, pones raíz de x menos 4 más 2. No tengo idea por qué no la quiero aparecer, pero bueno, se las dibujo aquí. Hagan de cuenta, cuando dicen raíz de x4 más 2, sería algo como esto. La curva iniciaría con una altura de 2, por las traslaciones de funciones sabemos que va a tener una altura de 2, y va a estar desplazada 4 unidades hacia la derecha la raíz cuadrada. Eso ya lo aprendimos. Entonces, por ejemplo, va a empezar por aquí más o menos, y va a estar por aquí la gráfica, ¿no? Esta va a ser más o menos la gráfica. Obviamente sigue más para la derecha, pero nada más la tracé en esa parte.
tú estabas analizando a la izquierda, a la derecha del 4. Claramente sí podíamos obtener algo. Pero cuando dijimos que su dominio era de 4 hacia infinito, y yo te decía que al analizaras cuando era al límite, cuando x tiende a 4 por su izquierda, tú de manera acertada me dijiste que no se podía, porque son valores como por ejemplo por aquí, por acá, por acá. Si yo tomo valores por aquí, ¿la función existe para esos valores que están a la izquierda del 4? No. No ya existe la función, no existe. Entonces, por eso es correcto decir que el límite no existe ahí. Pero si yo te dijera, ya que vimos que por la izquierda del 4 no existe y por la derecha del 4 no existe, pues sí existe y es 2, me parece la respuesta nos dio, ¿cuál sería la conclusión que tú darías del límite bilateral? O sea, de la raíz de x menos 4 más 2, si ya viste que por la derecha te dio 2 como respuesta y por la izquierda ni siquiera existe. ¿Cuál creen que sea su respuesta? La conclusión del límite bilateral. Que no existe. Igual indefinido. Exactamente. La conclusión real debería ser, no está definido este límite, solo por la derecha. Pero aquí viene una costumbre que se tiene mucho en matemáticas y es la siguiente. Cuando tú estás analizando una función cuya gráfica es algo como esta, donde su intervalo para el cual está trabajando es algo como esto, 4 a infinito, 0 a infinito, 2 a infinito, menos 7 a infinito, menos 7 a 20, etcétera, y estás analizando exactamente el extremo del intervalo, y el extremo del intervalo sí se puede tomar, como aquí, que en este caso, aunque solo tú puedas analizarlo por un lado, se concluye que la respuesta es, en este caso, 2, aunque solo lo puedas examinar por un lado y por el otro lado la función ni siquiera exista. Pero si tu función fuera, por ejemplo, todavía tuviera otra porción de gráfica por aquí, aunque no estuvieran unidas, aquí podrías decir, bueno, aquí sí hay un límite, pero es diferente. Entonces aquí dices, bueno, entonces aquí no existe, porque la función sí existe para la derecha, para la izquierda de ese número y existe para la derecha de ese número. Pero al calcular el límite me dan cosas distintas. Entonces en ese caso decimos que el límite no existe. Pero si te da la situación como ahorita de que tu función solamente está trabajando en un extremo o solamente existe para la derecha de ese número, en matemáticas es costumbre decir que la conclusión de este límite es que la respuesta es 2. Muchos softwares te hacen eso, por eso cuando tú calcules el límite bilateral te van a decir que la respuesta es 2, aunque lo correcto realmente sería decir que el límite bilateral no existe, solamente el límite por la derecha. O sea, lo correcto aquí no sería poner esto, lo correcto realmente sería, bueno, aquí no era 4, perdón, aquí era 4, no 0. Lo correcto sería decir, para que tú puedas decir que el 2 es la respuesta, debes especificar que es un más. Pero te repito, muchos softwares tienen esa costumbre de que tú cuando pones el límite bilateral te dicen, la respuesta es 2 porque solamente te trabaja así la función. Solo te estoy diciendo esta parte porque estoy seguro que vas a tener la tentación de ocupar un software en este examen, pero ten consciente de esta parte, que veas que si era un límite bilateral o lateral, porque el software no te lo dice. ¿Sí me entendieron esa parte o no? Sí. Sí. ¿Ros? Profe, una pregunta. Dime. ¿Por qué el 4 se sustituyó en X? ¿Por qué el número 4? Para darle la respuesta era 2. Ujú. Aquí vienen dos posibles respuestas. Y la primera, no, una mejor dicho. La primera, no sé si se acuerdan cuando vimos el primer límite que resolvimos, que fue el día viernes. Cuando les presenté el primer límite, yo les había dicho algo de lo siguiente. El límite, cuando x tiende a, no sé, a 1, de x más 1. Yo les comentaba, si la función a la cual están calculando el límite es una función continua, es decir, es una función donde este número pertenezca en su dominio, o sea, que este número al cual tú estás analizando sí pertenezca al dominio de tu función, entonces el límite puede ser calculado por una simple sustitución, porque si tú hicieras tu tabulación, por ejemplo, querías aquí x, f de x, haces tu tabulación aquí dirías, bueno, me acerco por la derecha, digamos, ¿no? 1.5, 1.4, 1.1, 1.001, etcétera, etcétera. Y aquí te va dando un valor, te va a ir dando, te va dando, por ejemplo, no sé, 1.8, 1.85, 1.90, 1.95, 1.99, etcétera, etcétera. Entonces tú ya puedes ir dando una idea que conforme más vayas acercándote más al 1, la respuesta se va acercando cada vez más al 2. Pero ese procedimiento de tabulación es estrictamente necesario cuando el número que está aquí no forme parte del dominio de esta función. Pero si el número de aquí sí forma parte del dominio de esta función, por ejemplo, 1, sustitúyelo ya y la respuesta es 2 y llegas directamente a la misma conclusión que hubieras llegado tabulando. ¿Sí entendieron? Ya.
Gracias. Y en este caso, si te das cuenta, el 4 forma parte del dominio de esta función. Sí, ¿no? Aquí está 4 con corchete. Corchete significa que sí lo podemos tomar, o sea que sí forma parte de su dominio. Por lo tanto, si forma parte de su dominio, pues nada más lo sustituyes y te da que la respuesta es 2. Pero, ojo, esta sustitución solamente es válida cuando estamos analizando por la derecha o el 4 directamente. Recuerda que si alguien te pide por la izquierda, tu conclusión es que el límite no existe, ¿eh? ¿Sí les queda claro o no? Sí, profe. Sí, entonces estas son las pequeñas confusiones que surgen mucho al utilizar un software. Como les comentaba, se les pone muchos software. Unos no, unos sí les especifican que el límite bilateral no existe, pero que solamente existe por la derecha. Pero otros software les dicen, no, el límite bilateral sí existe porque es 2, pero porque forma parte de su dominio. Entonces ahí entran muchas cuestiones de ver en qué forma o qué interpretación le das tú. La que yo te diría es que tú digas, bueno, este límite sí es 2, pero considerando que es por la derecha, ya que si lo analizo por la izquierda, este límite no existe. Entonces, tengan en presente esa parte. Bueno, entonces, no sé si tengan alguna pregunta más. Obviamente vamos a hacer más ejemplos. Ahorita nada más fue como una entradita, pero mañana tenemos examen. No se les vaya a olvidar. Y el examen va a aparecer calificado hoy como esto de las 11, para que puedan ir checando quiénes van a presentar. De hecho, ya ahorita les debe aparecer calificado ya unos de ustedes. Ya les califican unos 15 o 16 de ustedes. No les faltan como 7 para que vayan checando sus ejercicios. Son los que ¿Mande? Profe, ¿la calificación para pasar es 70 en el examen? Te sirve un 50, pero siempre y cuando seas consciente de que vas a entregar tu tarea. La tarea se entrega hoy, por ejemplo. Si entregas tu tarea y la hiciste tú, o sea, digamos, no la copiaste, o sea, que tú estás seguro que tú la hiciste, y, digamos, sí tienes errores, pero no tan exagerados. O sea, no como que me hayas dejado un ejercicio, nada más lo pusiste en título y ya no hiciste nada. Entonces ese ejercicio estaría totalmente mal. Pero que tú digas, yo siento que sí lo resolví bien. A lo mejor me equivoqué en algún paso, pero en su mayoría lo hice bien. Entonces el 50 te sirve. Con la tarea pasarías. Pero si tu tarea está incompleta, nada más me entregas 5 o 6 ejercicios, tú eres consciente de que los hiciste muy mal o que se los copiaste a otro compañero, entonces mejor si vuelve a presentar el examen porque probablemente vas a sacar una baja calificación en esa tarea. Pero si sacas por lo menos un 80 en tu tarea, 80 para arriba en la tarea, ya te sirve el 50. Ok, profe, gracias. Nada. Aunque por lo general la tarea les doy más calificación, a menos que hayan copiado. Si copiaron, entonces ahí es donde sí les bajo. Pero si la hicieron ustedes mismos y aunque tengan errores, por lo general sí trato de mantenerlos arriba del 70 en la tarea. Entonces, bueno, les debo a lista. Alcántara Vera. Presente. Tirando el Sama. Presente. Guzmán. Presente. Castañón Aguilar. Me faltó Carrillo Mora. Ya está. Castañón Aguilar. Presente. Ya te puse asistencia, Carrillo. Castillo Pérez. Presente. Presente. Cid Hernández. Olín Villarreal. Presente. Guzmán. Presente. Duarte Fuentes. Presente. Juan Valerio. Presente. Rosa Cruz. Presente, profe. Rafa Juárez. Presente. Alex Muñoz. Presente. José Jiménez. Presente. Rui García Flores. Presente. García Galvez. Presente, profe. Tano Torres. Presente, profe. Leo Márquez. Presente. Martínez Velázquez. Tato Flores. Presente, profe. Presente. Velázquez, ¿por qué dijo hace rato? Sí, Martínez Velázquez. Reyes Méndez. Presente. Nico Rodríguez. Presente, profesor. Es Altamirano. Presente. Pérez Esteban. Presente. Pérez Hernández. Presente. Reyes Cid. Presente. Rodríguez Flores. Luis Luna. Presente. Salvador Reyes. Presente. Valentino Sánchez. Presente. Oscar Altamirano. Hernández. Presente.
Ramos. Ya. Villagómez Trujillo. Presente. Milton Naim. Presente. Ya Profe. todo por hoy. Mande. ¿Me puede hacer una pregunta o algo para empezar a descontarle los puntos negativos que tengo? Sería hasta la siguiente sesión que tengamos. Entonces ahí voy a hacer algunas preguntas.